Pues el rollo que tú tienes que ir a las tiendas, a las boutiques de moda, pues a Armani, a Yves Saint Laurent, a Dolce & Gabbana. Tienes que ir ahí con la señora alemana y hacerle de percha. Ay, qué bonito, qué guapa está usted. ¿Sabéis que también tiene personal shopper? Tiene a la Duquesa de Alba, personal shopper también. ¿Os imagináis al personal shopper de la Duquesa de Alba probándole un sujetador? ¿Qué diría la Duquesa de Alba cuando le sacan el sujetador? ¡Qué frío está el suelo! Vivimos en un país tan extraño. Los cocineros se creen escultores, arquitectos, pintores, de todo menos cocineros. Los militares se piensan que son Richard Gere, oficial y caballero. Y los personal shoppers le tienen que decir lo guapa y lo joven que está la Duquesa de Alba, aunque todos sepamos que su primer novio fue Felipe el Hermoso. Vale. Vamos a cambiar un poquito de rumbo. Ahora quería hablar de música. Sabéis que siempre hablo de música. Bueno, esto es algo parecido a la música. Hubo un tiempo, antiguamente, que de Latinoamérica nos venían grandes canciones de bachatas, merengues, vallenatos. Canciones como ¿qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? Lo siento, es que me gusta, la cantamos en Nochebuena en mi casa. No, es la típica canción que tú le puedes cantar a tu novio para echarle algo en cara. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste tú con vuestro cuerpo? Luego también otras canciones como devórame otra vez, que es el himno oficial, como todo el mundo sabe, de las casas de putas. Soy culpable. ¿Quién nos recuerda, por poner otro ejemplo, quisiera ser un pez? Que es una canción, como todo el mundo sabe, dedicada a Gemma Mengual. Actualmente todos estos géneros están de luto. Ahora tenemos el reggaetón. No me entiendan mal. Todo el mundo tiene derecho a componer música. Todo el mundo, incluso los deficientes mentales, como es este caso, tienen derecho a componer música. Esta gente, ahora hablan de seriedad, que se defeca encima de la lengua de Cervantes, que lleva a ser Ortega por bandera, que hace que Paco Porras parezca un gentleman, también tiene su función, también tiene su misión en la viña del Señor. Tiene su función en la vida, en el día a día. Por ejemplo, hacen que Georgie Dan, pues comparado con ellos, parezca mejor letrista que Sabina. Y también hacen una labor muy buena, muy humanitaria, que es sacar a todas las chicas de los burdeles y los puticlubs para darle trabajo en sus fuleros videoclips. Que sin duda es lo único bueno de este aborto musical. Canciones como soy tu gatita, dale, Tom, dale. Papi chulo, papi, ven a mí. Canciones como estas hacen más daño a nuestro cerebro que el cannabis. Sí, la prestigiosa Universidad de Kingston en Jamaica hizo un estudio y se pierden más neuronas escuchando un disco de Don Omar que fumándote una bellota entera. La prestigiosa Universidad de Kingston en Jamaica, yo no lo pongo en duda. Pero cuando pensamos que no se podía caer más bajo, que no se podía planear tan a ras de la mierda, sí que se puede incluso bucear en la mierda. El otro día en la televisión vi el dueto más grotesco e infame de la historia musical. Más que Enrique y Ana, más que Tony Genil y Loli Álvarez. Vi al señor King África con Fernando Esteso. Algo así es como el cometa Halley, solo pasa una vez cada 175 años. Solo pasa una vez cada 175 años. Y 175 es el número que tienen en común estos dos personajes. Son los años que tiene Fernando Esteso y son los kilos que pesa King África. No le hacía falta al bueno de Fernando Esteso hacer esto. Un actor de su categoría. Con esas películas en su haber, como Los Vingueros o Pepito Piscinas. No le hacía falta, porque, vamos a ver, un hombre que junto a Andrés Pajares hizo un dúo cómico que llamaba Los Jack Lemmon y Tony Curtis vecinos. No le hacía falta. Yo me imagino el percal como fue. Aparcar un camión lleno de billetes delante de su casa, que tiene mucho vicio. Tiene más vicio que Mauricio. Trabajo alimenticio.
como mis monólogos, yo lo entiendo. Al final, vamos a ver, la canción que se encargaba de cargar el señor King África era nuestro clásico patrio, La Ramona. Para quien no la sepa, la Ramona pechugona es la más gorda de mi pueblo. Ramona, te quiero. Entonces vamos a ver, si los Yankees tienen su Like a Rolling Stone, si los ingleses tienen su Let It Be, nosotros teníamos la Ramona. ¿Por qué nos la arrebataron de esta manera? Yo no sé, yo Fernando Esteso lo pondría a la altura de personajes tan importantes en la cultura española como Manolo el del Bombo o Bertín Osborne. Bertín Osborne, qué grande, 1,92. Un hombre tan polifacético, tanto te canta rancheras como te anuncia implantes de pelos. No nos olvidamos de su labor en la televisión. Joder, ¿por qué ya no trabaja en televisión? ¿Qué pasa en este puto país que nos olvidamos de los grandes, de los medios, no? Está, joder, Cristian Gálvez, que vuelva ya Bertín, un hombre de pecho, un Osborne de pura cepa. Vamos a ver, ¿quién nos recuerda? Vamos a ver, Contacto. Hubo en 2 programas que fue sereno. Fue sereno el tío en 2 programas. Qué profesional, qué grande. 1,92. Qué pasada. Pero lo más, su obra maestra, por el que quedará grabado en nuestros corazones, en nuestra cabeza, esos viernes por la noche, Lluvia de Estrellas. Lluvia de Estrellas. Vamos a ver, que era un programa, para quien no lo conozca, para los que nacieron después del 85, que era un programa en el que iban pues personas a imitar a sus ídolos y al final de todo cantaban junto a Bertín. Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, brillará. Ok, entonces Bertín le pasaba el testigo a Maruja de Albacete, que imitaba a Whitney Houston. Y Maruja de Albacete, con un acento de Arizona, cantaba: dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, brillará. Vamos a ver, Maruja o Winnie, yo no sé cómo tratarte. Si fueras Winnie cantarías: inside of you there is a star, if you want it to shine all the time. ¿No? Cantarías eso, ¿no? Es un grande, Bertín. Tiene un éxito con las mujeres amas de casa mayores de 58 años, que ya le gustaría a los Jonas Brothers. Bueno, es como si lo sacaran del nodo y lo pusieran en el 2011. Hostia, bueno, ¿qué hago aquí? Con mujeres, un puro. El tío de la hostia. Yo nunca estuve cerca de él, pero para mí que huele a Barón Dandy. Sí, señor. Bueno, más a dejar de decir. Ahora quería hablar un poquito de mi manager, agradecerle como siempre a mi manager, a Manu Pasto, que esté ahí apoyándome y me está dando la paliza últimamente, cabrón. Me decían: joder, gasas tu Facebook, tío. Te va a venir bien para los monólogos, para la propaganda. Basta ya. Ok, amigos, ya vale. Ya vale ir por los bares promocionándote cuando estás pedo. Es mejor tener un Facebook y tal, y yo, joder, yo soy la hostia reacia. Yo no tengo ni internet en casa, joder. Si yo, hasta hace 5 años me cambié de caseta a CD, solo hace 5 años. Yo hasta hace poco andaba con el Bolivic rebobinando las TDK para no gastar las pilas del Walkman. Ahí atrás se me jodió el Discman. El Discman se me jodió y fui a la tienda y me atendió un chavalito de 21 años. Y le dije: mira, quería uno como este. El chavalito no sabía lo que era, pero ¿esto qué es? Es un Discman, en los 90 servía para escuchar música. No sé de lo que me está hablando, pero ya no trabajamos en este producto, señor. ¿Qué me puedes ofrecer, chavalín? Mira, te puedo ofrecer un MP4. ¿Cómo? ¿Pero eso no es una categoría de motos? Señor, no, eso es MotoGP. Ah, vale. Bueno, vale. Ilústrame. Venga, más cosas. ¿Qué más aparatejos tienes ahí? Pues tengo un iPod. ¿Yo a quién voté? ¿No es un partido político eso? Eso no es un PD. Ah, no, eso es un PD, eso de Rosa Díez. Vale. Salí de aquella tienda, me rosqué la boina con el Alfredo Ane y me fui para mi casa, ¿no? Y dije: joder, menudo rollo, ¿no? ¿Qué pasa? Que al no tener internet, yo esto que estamos grabando ahora, yo no lo puedo ver en mi casa. No puedo saber ni el número de visitas que tengo. Ya llegué al multimillar, gracias a vosotros. Y
pasa. Esa frase, ¿qué se ha pasado? ¿Sí? Sí, vale. Ok, vale, amigos. No tengo internet en casa. No se os puede dejar solos, ¿eh? No tengo internet en casa, entonces no puedo mirar los videoclips. Entonces me dijo mi manager, toma la cámara de vídeo, tienes un cable amarillo, un cable rojo, un cable blanco, tienes que enchufar el amarillo en la ficha amarilla, el blanco en la ficha blanca, el rojo en la ficha roja. Ah, también tienes que cargar la batería porque se quedó sin batería. Tienes que encender la cámara, on, off, darle selección, menú. Digo, vale. Tienes que poner la tele, tienes que poner la tele digital, luego tienes que poner AV3. Vale. Yo, flipando ya. Yo que uso cámaras aún de usar y tirar. Estuve toda la tarde liado con el tema. Cuando vino mi novia, abrió la puerta, le estaba dando por el culo al DVD. Pero más, ¿sabes qué haces? Es que me lié, tío, es que me lié. Gracias, ya terminamos. El rollo, vamos a ver, ¿por qué estoy yo en contra del Facebook? Que era lo que íbamos. Porque tengo amigos, yo no quiero que se convierta en una obsesión, ¿no? No quiero que se convierta en una obsesión de esta gente que escribe todo lo que hace en el Facebook, ¿entiendes? Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta gente que se levanta por la mañana y escribe, me levanté, me rasqué el culo, me tiré un pedo, me senté en el sofá, pensé en lo efímero de la vida, pensé en la insignificancia del ser humano en contrapunto con la inmensidad del cosmos. Me volví a sentar y me tiré otro pedo. Yo no quiero llegar a ese rollo, ¿no? Como la típica gente, tengo 800 amigos en el Facebook, pero tengo fobia a los lugares abiertos y a relacionarme con las personas físicamente. Qué guay, eres la hostia. Al final vas a terminar tomando cañas virtuales. Es lo triste. ¿Qué pasa? Que yo al final, como no, pasé por el aro. Pasé por el aro y me hice mi Facebook. Le hice caso a mi manager, la Pasto. Solo tengo una persona agregada. ¿Saben quién es? Mónica Levinsky. Me está enseñando a tocar la flauta. Gracias, buenas noches.